Muy bien, chicos, magnitudes físicas vectoriales ahora. Les decía que las magnitudes físicas, al ser bastantes, lo que se hace es clasificarlas, ¿no? Para así estudiarlas mejor. Colocamos más. Voy a agrandar esto. Ya. Todo es magnitudes físicas. Vamos a hacer un pequeño esquema, ¿ya? Todo es magnitudes físicas. Se clasifican en dos, ¿no? Según su origen, que vimos, fue lo que vimos ayer, y según su naturaleza. Según su naturaleza. Según su origen, a su vez se clasifican en dos las magnitudes físicas. Fundamentales y derivadas, ¿verdad? Fundamentales y derivadas. ¿Cuántas eran las fundamentales, chicos? ¿O cuántas son, mejor dicho? 7. Sí, Las fundamentales tienen un número fijo y son 7, ¿no? Son 7. Y las derivadas no tienen un número fijo, ¿no? un número físico. No tienen un número fijo. Un número listo. Ahora, según su naturaleza. Y es aquí donde vamos a ver las vectoriales. Según su naturaleza, chicos, se clasifica en dos. Escalares y vectoriales. Escalares y vectoriales. Incluso creo que ayer pusimos unos ejemplos. Las magnitudes físicas escalares, jovencitos, tienen solamente una componente, por así decirlo, que es la magnitud. Por ejemplo, si hablamos de masa, decimos 8 kilogramos, ¿no? Un ejemplo. Ahí está, solamente la magnitud, 8 kilogramos. Si hablamos del tiempo, podríamos decir 60 segundos, ¿no? Si hablamos de la temperatura, podríamos decir 200 Kelvin, por ejemplo, ¿no? Y así. Es decir, solamente considero la magnitud, el número y su unidad, ¿no? 8 kilogramos, 60 segundos, 200 Kelvin. Ahora, las magnitudes físicas vectoriales tienen dos componentes, vectoriales, ¿no? Vectoriales. Tienen dos componentes. Voy a ponerlo de verde. Tienen magnitud y también se les debe agregar una dirección. Dirección. ¿Hay algunas Porque se magnitudes? dirige ¿Cómo? ¿Sí, hijo? ¿Alguna pregunta? porque se dirige por vectores. Claro, también, pero en realidad, como habíamos dicho que un vector es una flecha, yo creo una flecha es la mejor manera de indicar una dirección, ¿no? Es la mejor manera de indicar una dirección, una flecha, ¿no? Para eso en realidad se usan los vectores, ¿sí? Pero vector es diferente a magnitud física vectorial, ¿sí, chicos? Una cosa es una magnitud física vectorial y otra cosa es un vector. Pero, profe, ¿se llaman parecidos? Sí, vamos a verlo a detalle, ¿ya? La más fundamental, por así decirlo, de todas las magnitudes físicas vectoriales es el desplazamiento. El ejemplo clásico puede ser desplazamiento. Cuando alguien te pregunta una dirección, ¿no? O una ubicación. Oye, ¿sabes dónde queda la librería tal? Y tú le indicas, ¿no? Ah, ya, mira, camina de frente más o menos 30 metros y de ahí volteas a la derecha 10 metros. Pero no le puedes decir 30 y 10, ¿no? Si tú le dices 30 metros y 10 metros, no te va a entender, ¿no? O sea, ya 30 metros y 10 metros, pero ¿hacia dónde? Entonces, hay ciertas magnitudes en las cuales es necesario agregarles una dirección, ¿no? Y por eso se llaman vectoriales, porque tienen una dirección. Por ejemplo, podríamos decir 30 metros hacia la derecha. Y ahí está. O podríamos escribirlo, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, aquí está la magnitud, 30 metros, y aquí está la dirección. ¿Qué otras magnitudes físicas vectoriales existen? La velocidad, la fuerza, la aceleración. Bueno, esas entre las más básicas, ¿no? Entre las más básicas.
Veamos a detalle. Bueno, vamos a poner casi lo mismo. Veamos a detalle aquí. Las magnitudes físicas escalares solamente tienen magnitud nada más, ¿no? Solamente tienen magnitud. Y las vectoriales, las magnitudes físicas vectoriales, tienen magnitud más una dirección. Vamos a colocar a ver más ejemplos, ¿no? Más ejemplos. ¿Cuáles fueron los 3 ejemplos que pusimos para escalares? Habíamos puesto primero la masa, ¿no? La masa, por ejemplo, 3 kilogramos. No tendría sentido decir 3 kilogramos hacia la derecha, ¿no? No tiene sentido, ¿no? 3 kilogramos y con eso es suficiente. Está el tiempo, está la rapidez. Pero, profe, rapidez no es lo mismo que velocidad. Velocidad usted dijo que era vectorial. Ahorita vamos a ver la diferencia, ¿ya? Tiempo 60 segundos, rapidez, por ejemplo, 16 metros por segundo. Está también, por ejemplo, la presión. Puede ser, bueno, en pascales, ¿no? Puede ser 180 pascales. La potencia. La potencia sabemos que se mide en watts, ¿no? Podría ser 220 watts, ¿no? Y hay muchas más todavía. La densidad, por ejemplo. Por ejemplo, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Profe, ¿y por qué 13.600? Ese justo es la densidad, chicos, del mercurio, ¿no? Por eso, bueno, me acordé de ese valor. Es la densidad del... Sí, chicos, densidad del mercurio. 13.600 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Ahora, ¿qué magnitudes físicas vectoriales hay? De las que hemos mencionado, la primera es el desplazamiento. Deslizamiento. Desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres ir de una ciudad a otra, ¿no? Vamos a imaginar que aquí está Lima y que aquí está Chimbote. Para ir de Lima a Chimbote tienes que ir hacia el norte, ¿no? Hacia el norte, más o menos 450 kilómetros. Entonces tú dices, ¿no? 450 kilómetros hacia el norte. Hacia el norte. Ese es un ejemplo de desplazamiento, ¿no? Para llegar de una ciudad a otra. Muy bien, hemos dicho que está la velocidad. Por ejemplo, puede ser 16 metros por segundo hacia el sur, no sé, hacia el sur, agregándole una dirección. Y aquí está la diferencia, chicos, entre velocidad y rapidez, ¿ya? No es lo mismo. Velocidad es vectorial y rapidez es escalar. ¿Está bien? En física se hace esa diferencia, ¿ya? Es diferente velocidad y rapidez. En la velocidad debo considerar tanto la magnitud como su dirección. En cambio, en rapidez, solamente la magnitud, 16. Por eso aquí he puesto el mismo valor. ¿Sí? 16. Bien. ¿Qué más? Está la fuerza. Por ejemplo, hay varios tipos de fuerza, ¿no? Está la fuerza de tensión, la fuerza elástica, fuerza eléctrica, fuerza gravitacional. Si yo digo que un cuerpo, la Tierra atrae un cuerpo con 100 newton, ¿qué dirección tiene esa fuerza? ¿Hacia dónde nos jala la Tierra, chicos? Hacia el centro de la Tierra. Claro, hacia su centro, ¿no? Entonces, si yo digo que la fuerza gravitacional es de 100 newton, diría apuntando hacia abajo, ¿no? O hacia el centro de la Tierra, ¿no, chicos? Esta sería la magnitud y esta es la dirección de la fuerza. Muy bien, está también la aceleración. Podría decir 2 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha. Está acelerando a la derecha. Podría decir también, bueno, hay otras ya un poquito que todavía no las hemos visto. Está el impulso. Está la cantidad de movimiento. Etcétera, etcétera, chicos. Hay más para cada uno. Pero esas serían como que las principales, las que más se usan. ¿Está bien? Listo. Espero haya quedado claro la diferencia, ¿no? Escalares y vectoriales. ¿Ya? Muy bien. Ahora,
Para representar una magnitud vectorial se usa un vector. Esto es muy importante, chicos. ¿Sí? Aquí está justamente la diferencia entre magnitud física vectorial y un vector. No es lo mismo, ¿ya? Quédate con lo que te voy a decir ahorita. Una magnitud física vectorial se representa con un vector, pero no es lo mismo, ¿ya? Se representa con un vector. Y ya hemos dicho que un vector es una flecha, ¿no? O un segmento de recta dirigido, ¿no? Una flecha es un, vamos a ponerlo aquí, un vector es un segmento de recta dirigido. O sea, que tiene dirección, que apunta hacia un lugar, ¿no? Vamos a dibujarlo, a ver. Vamos a dibujarlo acá y poner sus partes. Por ejemplo, este es un segmento de recta, ¿no? Este es un segmento de recta, pero ¿cómo hago que sea dirigido? Voy a dibujarlo un poquito más abajo. Este es un segmento de recta, como les decía, pero ¿cómo hago que sea dirigido? Le agrego una dirección, una punta, ¿no? Para indicar. Muy bien. ¿Qué partes debo considerar de este vector? Las siguientes. Un ratito, chicos. Ya. Primero que le vamos a poner un nombre. Y a un vector se le suele representar con una letra mayúscula y una flechita arriba, que indica que es un vector. ¿Está bien? Listo. ¿Qué debo considerar de este vector? Primero, su dirección. ¿Y cómo se halla la dirección de un vector, profe? La dirección de un vector, jovencitos, no es nada más que el ángulo que forma con la horizontal. La horizontal sería lo que está de color azulito, ¿no? Esa línea azul, que podría ser el eje X, ¿no? Podría ser el eje X. Y hallamos el ángulo que forma. Es decir, hallamos este ángulo. Y esa sería la dirección. ¿Sí, chicos? Esa sería la dirección. Ahora, ¿qué más debo considerar? El tamaño del vector. Vamos a colocarlo de verde. El tamaño del vector. ¿Cuánto mide ese vector? Por ejemplo, si fuera un vector de desplazamiento, mediría en metros, ¿no? Si fuera un vector Metros. fuerza, mediría en newton. ¿Verdad, chicos? Si fuera un vector velocidad, se mediría en metros por segundo, ¿no? Dependiendo de qué magnitud física me esté representando. Ya, ¿y cómo se escribe, o cómo hago referencia al tamaño del vector? Con este símbolo. Puedo poner, chicos, hay dos formas, ¿ya? Puedo poner solamente la letra A, y con esto me refiero al tamaño del vector, o si no, podemos colocar vector A entre barritas, ¿sí? Ambos me representan el tamaño del vector. Listo. Por último, la línea de acción. La línea de acción es una línea recta que contiene el vector, ¿no? Una línea recta imaginaria, ¿no? Que contiene el vector. Esto de color negrito sería línea de acción, se llama. Línea de acción. Listo. A ver, vamos a colocar ahora sí los nombres. Esto se lee vector A. Esto se lee, bueno, así o también así, ¿no? Esto se lee módulo o tamaño. Pueden ser hasta 3 palabras, ¿eh? Módulo, tamaño, o si no también decir valor. Pero más se usa la palabra módulo, ¿sí, chicos? Pero recuerda, módulo se refiere también tamaño o valor, ¿ya? Del vector A. Ahí está, del vector A. ¿Qué más? ¿Qué cosa era alfa, chicos? ¿Qué cosa era este alfa? La dirección. La vida. Dirección del vector A. ¿Está bien, chicos? Dirección del vector A. Profe, no me queda muy claro. Ya, pongamos un ejemplo. Dibujemos aquí un vectorcito. A ver, ejemplo sencillo nada más. Que sea un vector de fuerza. ¿Ya? Va a ser un vector fuerza. Y me dicen que este vector fuerza es de, a ver, 80 newton, por ejemplo. Ya, 80 newton. Vamos a suponer que esa es una cuerda, ¿ya? Profesor, Que está jalando un bloque. Chicos.
Ahí está un bloque o una cajita. Sí, chicos, ese es un bloque o una cajita y hay una persona que lo está jalando y está haciendo esa fuerza, ¿no? De 80 newton. Y vamos a poner aquí que el ángulo que forma es 45 grados, por ejemplo. Ya, entonces pongamos los datos, chicos, pongamos los datos. ¿Cuál es la dirección del vector? 45 grados. 45, La 45 dirección del grados, vector es 45 grados, muy bien. ¿Y cuál es el valor del vector o su módulo? 80. 80 80 newton. newton. 80 newton. ¿Está bien, chicos? Ese sería un pequeño ejemplito, ¿no? Sencillo. Ahí no sale el resultado, ¿no, profe? ¿Cómo? No sale el resultado, ¿no? ¿Qué resultado? O sea, nada, no hay nada, profe. Solamente, no, claro, aquí solamente es reconocer nada más, ¿no? Reconocer nada más. Todavía no estamos Ahí va. realizando operaciones. Más adelante sí Ahí va. vamos a hacer operaciones, no se preocupen. Muy bien. Ahora, tipos de vectores. Hay varios tipos de vectores. Por ejemplo, nos dice aquí la A. Vectores coplanares. ¿Quiénes son los vectores coplanares? Que se encuentran en un mismo plano, dice. Se encuentran en un mismo plano. ¿Está bien? En este caso podría ser tal vez una mesita, ¿no? Imaginando, ¿no? Vamos a imaginar que esta es como una mesita. Y que en esa mesita yo dibujo unos vectores, ¿no? Dibujo unos vectores y como todos esos vectores están en el plano de la mesa, serían coplanares. No solamente pueden ser echados, ¿ah? Podría dibujar tal vez vectores en una pared, ¿no? Vamos a suponer que este sea la pared, o tal vez una pizarra que está colgada en la pared, sería un plano, este sería un plano vertical, ¿no? Un plano vertical, y ahí también puedo dibujar los vectores, ¿no? Si yo dibujo los vectores en una pizarra que está colgada en la pared, también serían vectores coplanares. Podría ser este vector M, vector N, vector P. ¿Chicos? También M, N y P son coplanares, ¿no? M, N y P son coplanares. ¿Sí? No importa la posición del plano, ¿no? Lo que importa es que todos los vectores estén ahí. Si el plano fuera circular, en realidad, chicos, ¿cuál es la idea de plano? Un plano es infinito, ¿no? Pero claro, podría Sí. dibujarlo tal vez así, ¿no? No hay problema. La cosa es que los vectores estén dentro de una misma hoja, por así decirlo, ¿no? Dentro de una misma superficie, ¿no? Dentro de una misma superficie. Y no importa si es rectangular, cuadrada. Muy bien. Esos son los vectores coplanares. No se vayan a olvidar, ¿eh? Va, ya es la primera. Coplanares. Vectores concurrentes. Dice ahí, son vectores cuyas líneas de acción se intersectan en un mismo punto. ¿No? Vamos a suponer que estos sean los vectores de negrito, ¿ya? Vamos a suponer que este es el vector A. Un poquito más. Mira, vamos a suponer que ese es el vector A. Y su línea de acción es la de color rojo, ¿no? La de color rojo. Vamos a suponer que este es el vector B. Y su línea de acción es ese de color rojo también, ¿no? La que la contiene. Y vamos a suponer que este es el vector C. Y también ahí está su línea de acción. Las tres líneas de acción, chicos, las tres líneas de acción concurren en un punto. O lo que es lo mismo, se intersectan, se cortan en un punto. ¿No? Y a eso se les llama vectores concurrentes. Y bueno, a veces se le suele dar un nombre a este puntito, se le dice O, y se le llama, ¿no? A O se le llama punto de concurrencia. Punto de concurrencia. Podríamos imaginar que son varias personas, tal vez, ¿no? Varias personas están caminando y justo se encuentran en un mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, de acá, ¿no? Caminan en una misma dirección para encontrarse, ¿no? Podríamos decir algo así es la idea, ¿no? Muy bien. Ya vimos entonces dos, chicos. ¿Cuáles son esos dos que acabamos de ver? El primero, vectores copla. Coplanar. Muy bien. Coplanales, Y la segunda, Vectores concurrentes. vectorales, concurrentes.
Vectores concurrentes. Muy bien, ahora vienen los vectores paralelos. Bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Ya por geometría, sabemos lo que son paralelas, ¿no? Paralelas. Voy a volver a dibujarlo, pero de color negrito. Porque aquí lo han dibujado el vector de rojo y su línea de acción también de rojo, por eso no se diferencia. Aquí, este que es el vector A, de negrito. Aquí está el vector B, también, ¿no? Aquí, más grande, está el vector C. Ahí está. Paralelos, ¿no? Paralelos. Y por último, el vector D. Claro que en este caso hay vectores que están apuntando en direcciones opuestas, ¿no? Este es hacia la derecha, este a la izquierda, izquierda y derecha. En la dirección en la que apunten en realidad no importa, lo que importa es que sean paralelos, ¿no? Y dos vectores paralelos nunca se cortan, ¿no? Nunca se cortan. Así como dos rectas paralelas, ¿no? Por más de que las alargues, jamás se van a cortar, ¿no? Bueno, los vectores paralelos, chicos, pueden ser así, paralelos horizontales, podrían ser paralelos verticales, o también podrían ser paralelos inclinados, ¿no? Podrían ser paralelos inclinados. Y dependiendo del dibujo, ¿ya? Dependiendo del dibujo. Muy bien. Siguiente, vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Dice ahí. Dos o más vectores serán iguales cuando tengan la misma dirección y el mismo módulo, ¿no? Si tienen la misma dirección, bueno, este es alfa, ¿no? Este es alfa y este de aquí es beta. Si tienen la misma dirección, el ángulo alfa debe ser igual al ángulo beta, ¿no? Para decir que tienen la misma dirección. ¿Y qué más? Y el mismo módulo. ¿Qué cosa era módulo, chicos? ¿A qué se refiere con módulo? Tamaño. O también Valor. valor, ¿no? Claro, deben tener el mismo tamaño, ¿no? Por ejemplo, acá, si el módulo del vector A fuera, si hablamos de desplazamiento, fuera 6 metros, el módulo de B también debería ser 6 metros, ¿no? 6 metros, el mismo módulo. Y si este tiene una dirección de 30 grados, el otro también debe tener una dirección de 30 grados. Entonces serían vectores iguales, ¿no? Serían vectores iguales. Listo, chicos, esos serían todos los tipos de vectores. ¿Cuáles son? Coplanares. Muy bien. Coplanares, Concurrentes. coplanares, Paralelos y iguales. Iguales. paralelos Iguales. e iguales. Esos son los 4 tipos de vectores, ¿sí, chicos? Muy bien. Continuemos ahora sí con la operación de vectores. ¿Cómo se operan los vectores? Porque por ahí John Bray dijo, ¿no? ¿Y cuál es el resultado, no? Operación, algo. Se pueden operar los vectores. O sea, vamos a operar flechas. Lo que generalmente se hace, chicos, es suma de vectores. ¿Está bien? Suma de vectores. ¿Y en qué consiste sumar vectores? Mira, ¿en qué consiste sumar vectores, profe? Vamos a colocarlo aquí. Mira, consiste, la suma de vectores consiste en encontrar, voy a escribirlo ya, en encontrar un vector único que sustituya a todo un conjunto de vectores. A todo un conjunto de vectores. Listo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos varios vectores aquí. Por ejemplo, aquí tengo el vector A, por aquí tengo el vector B, y por aquí tal vez tenemos el vector C, y hasta un D. Ahora, pero yo quisiera saber, o quisiéramos saber, ¿cómo podemos reemplazar todos estos vectores, estos 4, por uno solo? ¿No? Para no estar dibujando los 4 a cada rato. ¿Cómo puedo reemplazar esos 4 vectores por uno solo? Vamos a suponer que yo realizo ciertas operaciones y obtengo que el único vector sería este, que le voy a llamar vector resultante.
Ese es el nombre que se le da. ¿Está bien, chicos? Vector resultante. Al único vector que me reemplaza o me representa, ¿no? Me sustituye varios vectores, se le llama vector resultante. Vamos a ponerlo aquí. R sería el vector resultante. ¿Está bien? Una idea sería la siguiente. Vamos a suponer que tenemos un automóvil que se ha atascado tal vez en el hielo, ¿no? Se ha atascado en el hielo o en la arena y no arranca, no avanza, ¿no? Entonces, aquí está el automóvil. Hay dos personas que lo están jalando. Una lo jala en esa dirección y la otra persona lo jala en esta dirección. De tal manera de que por dónde queremos que el auto avance. Nosotros queremos que el auto avance tal vez por un pequeño caminito que le hemos hecho, ¿no? Es decir, esos dos vectores, chicos, esos dos vectores, o sea, las fuerzas que están aplicando esas dos personas, se va a ver reflejada en un efecto único, que el auto avance, ¿no? Que el auto avance. Entonces, yo podría decir que como el auto va a avanzar, esos dos vectores yo lo puedo reemplazar por un solo vector, que sería este, ¿no? Sería la resultante. Porque los dos están queriendo lo mismo, que el auto se mueva, ¿no, chicos? Entonces, nos acomodamos de tal forma de que podamos obtener esto, ¿no? Que el auto avance. Esa sería como una pequeña idea, ¿no? Del vector resultante, ¿no? Es un único vector que me sustituye a todos los demás. Muy bien. Va a quedar más claro, bueno, con los ejemplos, chicos. Va a quedar más claro con los ejemplos. Suma de vectores paralelos. Suma de vectores paralelos. Vamos a poner un ejemplito aquí. Por ejemplo, chicos, por ejemplo, vamos a suponer que estamos saliendo de nuestra casa y caminamos, por ejemplo, queremos ir a la librería, pero primero nos detenemos en la tienda y compramos una galleta. De nuestra casa a la tienda hay 8 metros. Un poquito más para sumarlo. Vamos a poner 10 metros, ya de nuestra casa a la tienda. Y luego, de la tienda a la librería, está cerquita nomás. 5 metros. Es decir, primero hemos caminado 10 y luego hemos caminado 5. En total, chicos, ¿cuánto hemos caminado? En total. 15 metros. Claro. Y esa sería la resultante. Mira, ve, esos dos vectores, uno de 10 y uno de 15, yo lo puedo representar por un solo vector que mida 15 metros. Y ese vector en rojo sería mi resultante. ¿Sí, chicos? Ese vector en rojo sería mi resultante. Entonces, mira, si yo tengo aquí el vector A, ya generalizando, ¿no? Y aquí tengo el vector B. El vector resultante sería la suma, ¿no? Este sería la resultante. El vector resultante, chicos, miren acá, jovencitos. El vector resultante sería la suma. ¿No? Sería la suma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, por ahí? Y si el vector, o sea, si la flechita estuviera dirigiendo al otro lado. Claro, eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Muy buena observación. A ver, vamos a ver el caso que dice Matías. Vamos a suponer que estamos viajando en el auto, en un auto, hemos salido de paseo o algo. Y, por ejemplo, hemos avanzado, vamos a suponer que hemos podido avanzar 400 metros y nos dimos cuenta de que el tanque estaba medio vacío y había un grifo por detrás. El grifo más o menos estaba a 100 metros por detrás. Entonces nos regresamos 100 metros. ¿No? Si avanzamos 400 y nos regresamos 100, ¿cuánto nos hemos movido solamente? 500. 300. 500. No, chicos, 300. Desde nuestro punto de partida nos hemos movido solamente 300. 300. Ah, 300. Claro, desde el punto de partida, ¿no? Desde el punto de partida es como si solamente nos hubiésemos movido 300. Pero profesor, no estamos viendo y volviendo. Hemos Eso avanzado sumaría. solamente 300 metros. ¿Sí, chicos? Hemos avanzado, es decir, se ha avanzado, voy a ponerlo así mejor, ¿ya? Se ha avanzado 300 metros, ¿no? ¿Sí, chicos? Esa es la idea, ¿no? Porque estás avanzando 400, pero te estás regresando 100. Entonces es como si solamente te hubieses movido
300 metros, ¿no? Desde el punto de partida, ¿no? Y ese es el caso para lo de aquí. Si yo tengo un vector que va hacia la derecha, por ejemplo, A, y hay otro vector que me hace regresar, entonces el vector resultante sería la resta, ¿no? Este sería el vector resultante. El vector resultante sería la resta. La resultante es igual a A menos B. ¿Está bien, chicos? Ese es el caso cuando son paralelos, ¿sí? Ese es el caso cuando son paralelos. Lo mismo si apuntasen hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O sea, aquí lo estamos poniendo echaditos, ¿no? Los vectores. Pero lo mismo se cumple si fueran hacia arriba o hacia abajo. Si hay dos hacia arriba, se suman, ¿no? Si hay uno hacia arriba y uno hacia abajo, se restarían. ¿Verdad, chicos? Es la misma idea, ¿ya? ¿Alguna pregunta ahí, jovencitos? ¿O todo quedó claro? Ya, muy bien. Luego seguiría la suma de vectores cuando no son paralelos. Profe, ¿cómo se suman vectores ya cuando no son paralelos? Pues cuando sí son paralelos es fácil. Los sumas, si apuntan en la misma dirección, se suman. Si apuntan en direcciones contrarias, se restan. Eso es sencillo. Ahora, ¿qué pasa si no son paralelos? Vamos a explicar aquí rapidito. Una parte nada más. Mira, vamos a suponer que aquí está tu casa. Antes de que empezara esto de la cuarentena, chicos. Aquí está la tienda. Luego tal vez teníamos que ir a la librería. Y al final íbamos al colegio. Ese más o menos que sea nuestro camino. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí, chicos? Porque ya nos quedan menos de un minuto. Y por el momento nos vamos a quedar ahí, jovencitos.